Ok, bueno, vamos a empezar con linfocitos B. Un resumen de lo que vimos en estas clases. A la par de su mapa conceptual, van checando si algo se les pasó y eso, ¿no? Entonces, linfocitos B. Como una introducción, vamos a ver que es parte del mantenimiento de la inmunidad y parte del sistema inmune humoral. Aparte, va a ser parte de la memoria de tu sistema inmune. ¿Cómo se forma? Acuérdense que se va a formar en la médula ósea. Cuando ya se ha completado en la médula ósea, se va a ir hacia los ganglios linfáticos y para que sea activado necesitamos la presencia de algún organismo extraño. ¿Cuál es el organismo extraño? Los antígenos. Bueno, primero, antes de que nosotros veamos cómo va a reaccionar este linfocito, necesitamos ver desde dónde se origina. Eso es el proceso de maduración, en el cual quedamos que son procesos irreversibles con el fin de obtener linfocitos funcionalmente activos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a empezar desde una CMHP, que quedamos que es una célula madre hematopoyética pluripotencial, la cual después a lo mejor ni se activa y se queda normal, pero si se activa va a ser el primer cambio irreversible a una CML, que es una célula madre linfoide, y de ahí se puede diferenciar a dos tipos de linfocitos, linfocitos T y los que estamos estudiando en esta unidad, que son los linfocitos B. Bueno, van a pasar tres procesos principales. Vamos a tener primer proceso que es el reordenamiento de las inmunoglobulinas, el segundo proceso que es la proliferación celular y en el tercero es una selección de repertorio. A la par de estos tres acontecimientos vamos a tener diferentes estadios. Primero era el reordenamiento, en el cual acuérdense que un linfocito B maduro va a tener un receptor para un cierto tipo de antígeno. Esto se denomina clon. Ahora, si analizáramos que en un adulto vamos a tener de 109 a 1015 colonias de linfocitos, se va a deducir que necesitaríamos demasiados tipos de antígenos para cada tipo de inmunoglobulina para cada tipo de antígeno. Si esto pasa en tu cuerpo, se colapsa. Para eso pasa la recombinación somática, que es la acción más importante del reordenamiento de la inmunoglobulina. Hay que recordar que la recombinación somática va a ver una enzima que nos va a ayudar, que es la recombinasa, la cual mediante el ADN va a tener mezclas al azar con los genes y nos va a ayudar a potencializar las inmunoglobulinas. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de tener 1015 inmunoglobulinas diferentes para todas las afinidades, vamos a tener grupos para que tu cuerpo no colapse y el ADN al azar vaya seleccionando y vaya pudiendo atacar a cierto tipo de anticuerpos. De anticuerpos, no, de antígenos. Entonces, en esta primera etapa vamos a tener dos estadios principales, que era la célula madre y la pro-B. Hay que recordar que la proliferación se va a dar de forma muy extendida en esta zona, que todo esto va a estar sucediendo en la médula ósea, que es donde se está dando la maduración principal, y que en este caso una respuesta hacia un antígeno no va a existir. No va a haber ninguna respuesta hacia un antígeno. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro primer estadio en el cual tenemos a la célula madre o a la pro-B, no va a existir ninguna afinidad. En la siguiente sección, que es la proliferación celular, hablábamos de que desde una CML, o sea, desde una célula madre linfopoyética, necesitamos llegar a un linfocito B maduro. Aquí ya se viene la formación de un siguiente estadio, el cual es la célula pre-B, en el cual acuérdense que es cuando su inmunoglobulina se va a unir a una cadena pesada. Pero si esa inmunoglobulina se fuera hacia la zona de membrana, se uniría hacia una cadena ligera solamente. Y esto sería un receptor de células pre-B. Ahora, hay que destacar que aquí ya estás teniendo un proceso de maduración, pero a pesar de tener este proceso de maduración, todavía no hay un reconocimiento del anticuerpo al antígeno o de la inmunoglobulina hacia tu antígeno. Ahora viene una siguiente fase también en esta etapa. Es la formación de un linfocito B inmaduro. ¿Qué va a pasar? Tus cadenas ligeras se van a unir con tus cadenas pesadas, te van a formar un IgM. Ese IgM se va a asociar con una IgA y una IgB y eso te va a formar ese linfocito. Este linfocito ya va a estar a nada de poder ser activado, pero como todavía no está maduro, todavía no va a poder existir una afinidad en este punto. Ya estamos en el estadio 2. En la etapa 2 tenemos un pre-B y una B inmadura. Igual va a existir bastante proliferación. Seguimos viendo la formación de esto en la médula ósea, ya estamos viendo presentes aquí IgM o IgD, ¿qué quiere decir? Ya se están diferenciando tus inmunoglobulinas, pero todavía no están maduras, entonces todavía no se puede permitir atacar algún antígeno.
para pasar a la tercera etapa, que es la selección del repertorio. Aquí es donde va a pasar una selección positiva, el cual es una especie de control de calidad. Si tu antígeno tiene algo defectuoso, puede pasar una apoptosis. Una apoptosis es la destrucción de esas células. ¿Por qué? Si una célula inmadura B, en lugar de proteger a tu cuerpo, ataca, van a pasar enfermedades autoinmunes, o sea que va a reconocer lo propio como extraño, va a destruir al propio cuerpo. ¿En qué enfermedades podemos llegar a ver eso? En algunos tipos de lupus, en algunos tipos de diabetes y principalmente en cáncer, que tu propio cuerpo se está autodestruyendo. Son enfermedades muy complicadas. Para evitar esto tenemos la selección positiva antes de que se vuelva maduro tu linfocito B. Entonces ya estamos en la etapa madura. ¿Por qué? Porque pasó ese proceso de calidad. Ya tenemos que tenemos inmunoglobulinas IgM e IgD. ¿Qué quiere decir? Esto ya está en la periferia, esto ya está cerca de los ganglios linfáticos, ya está listo para que si llega algo extraño a tu cuerpo, lo pueda atacar. En respuesta del antígeno ya tenemos una activación al 100%. Eso quiere decir que la afinidad ya está al 100%. Si recuerdan la unidad pasada, quedamos que la afinidad era la unión de la inmunoglobulina con el anticuerpo. Y en los puntos a considerar de la afinidad era que mientras más madura fuera tu célula, mejor afinidad iba a haber. Aquí terminamos de entender lo de afinidad. Aquí lo estamos viendo en esta tabla, ¿ok? Ahora, ya la tienes madura, ahora necesitas que se active, entonces necesitas que algún antígeno llegue a atacar a tu cuerpo. Recordar, el linfocito B va a ser parte de tu inmunidad humoral. Eso quiere decir que en algún punto esta célula B, si funciona al 100%, va a tener otra maduración en el cual se va a considerar célula de memoria. Los pasos de la activación van a ser 5 principalmente. Va a ser el reconocimiento de tu antígeno, el mecanismo de activación dependiente, el independiente, la diferenciación de células plasmáticas o producción de un cierto anticuerpo, y si pasan todas estas etapas, puede llegar a una etapa de maduración extra en el cual digamos que se le da otra vida y se vuelve una célula de memoria. Recordemos lo del reconocimiento del antígeno de linfocitos B. Aquí hemos estado mencionando puras IgMs e IgD. ¿Por qué? Porque son las específicas a los receptores de linfocitos B. Ahora, si tu IgM o IgD se llega a combinar con un IgA o IgB, aquí nos va a pasar algo que se llama complejo de receptor de linfocitos B, en el cual, gracias a esa combinación, vamos a poder tener un intercambio de señales entre el espacio extracelular y el citoplasma. Ahora, una vez que se reconoció ese antígeno, van a empezar los diferentes ciclos celulares. En una primera etapa vamos a tener que del estadio G0 se va a pasar al G1. En una segunda etapa vamos a tener que esa supervivencia de la célula va a ser gracias a los genes antiapópticos. Como ya pasó la selección positiva, esta célula ya no tiene que destruirse. Por eso se le genera ese gen antiapóptico, ese gen de no destruir. Ahora, en una tercera etapa se va a formar el complejo principal de histocompatibilidad, el cual a partir de aquí lo vamos a mencionar como MHC2 debido a que es una molécula de clase 2. Esta se va a unir a coestimuladores para activar la hormona luteinizante. Y aparte de esto vamos a tener un aumento de receptores de citoquinas que posteriormente vamos a ver para qué nos están funcionando. ¿Ok? Aparte se va a dar una expansión clonal de los AGT, que quiere decir que va a haber una mitosis y va a empezar a haber un crecimiento celular de este tipo de elementos. De ahí se iba a dar la activación del AGT dependiente, en el cual va a haber una combinación de linfocitos CD4 con hormonas luteinizantes, ya que tu AG no puede combinarse directamente con tu linfocito B. ¿Qué es un CD4? Un CD4 va a ser una célula blanca, la cual nos ayuda a activar tu sistema inmune. Ahora, estas células B específicas para cierto antígeno van a tener un proceso, el cual vamos a dividir por pasos, en el cual mencionábamos que en el primer paso va a tener un proceso a vesículas endosómicas. En un segundo paso, enzimas que encontramos en endosomas y lisosomas la van a degradar hasta formar un péptido. Ese péptido se va a unir al MHC2. De ahí se va a dar una sintetización en el retículo endoplásmico rugoso para luego ser transportado y tener una unión péptido MHC2. Esto se va a unir con un coestimulador y en ese punto el antígeno va a poder ser presentado a la hormona luteinizante. Gracias a estos 7 pasos que estamos mencionando, vamos a mencionar o vamos a considerar que la célula B la podemos definir como una célula presentadora de antígenos. De ahí nos íbamos a que vamos a tener también una unión con citoquinas y vamos a
mencionar cuáles son las dos principales funciones de esas citoquinas para que ya tu linfocito B empiece a formar anticuerpos. Vamos a tener que te van a ayudar a la estimulación de proliferación y diferenciación de esos linfocitos B, que también te van a ayudar a determinar qué tipo de inmunoglobulina te va a producir esa activación de células B. Y nos vamos a un mecanismo de AGT independiente. Este es más corto. En este no nos importa tanto cómo está activando o cómo está yendo de chismosa a decir lo que necesitamos, ¿no? En este lo que nos está importando es que cuando son independientes es porque lo que está entrando a tu cuerpo es una bacteria. Ante independientes, tu anticuerpo no va a tener realmente una afinidad fuerte, va a tener una actividad escasa y su repertorio de memoria es muy bajo, es decir, no se va a acordar de que se está actuando, no va a llegar a ser una memoria para atacar más fácil después. Entonces, lo que nos importa es que aquí vamos a atacar bacterias que tienen paredes de polisacáridos y que tus linfocitos B van a aprender a tener una inmunidad frente a infecciones bacterianas. Sí lo van a aprender, pero va a ser de una memoria muy baja. De ahí nos pasamos a la diferenciación de células plasmáticas, en el cual vamos a ir viendo cambios, los cuales se van a dar gracias a la hormona luteinizante. Primero vamos a tener un proceso que es el cambio de isotipo y el segundo va a ser la maduración de la afinidad. En cuestión del primer cambio, quedamos, o siempre hemos mencionado a lo largo de esta presentación, IgM e IgD. Pero puede ser que estos no sean los que necesitamos. Puede ser que necesitemos IgA1, IgA2, IgE, IG1, IG2 o IG3. Entonces, en ese punto se va a hacer un cambio de isotipos, o sea, un cambio de cadena pesada. Básicamente lo que va a estar pasando aquí es un reordenamiento de genes. De ahí se va a dar la maduración de la afinidad, en el cual la maduración de la afinidad, ¿qué quiere decir? Que va a haber un intercambio entre el anticuerpo y la inmunoglobulina más fuerte. Va a haber unión muchísimo más fuerte. Acuérdense, esto es exclusivamente de antígenos proteicos. De ahí se va a dar la diferenciación a células de memoria. ¿Qué quiere decir? Ya está dando otro paso de maduración. Tu linfocito B logró proteger a tu cuerpo y se va a volver a una célula de experiencia, a una célula de memoria. En ese momento se le da una propiedad de sobrevivir cerca de 10 años más. Este paso de que sobrevive, ¿por qué va a pasar? ¿Qué quiere decir? Esa inmunoglobulina ya no va a poder secretar nada. Entonces vuelve de memoria inmunológica, para que si llega a haber una reexposición a lo que ya atacó a tu cuerpo, a ese antígeno, va a poder protegerlo. Como lo están viendo en el esquema, tú tienes en la primera parte, la primera exposición a un antígeno, una célula B no estimulada, se va a activar, va a soltar anticuerpos y va a proteger a tu cuerpo. ¿En cuánto tiempo pasó eso? En 10 días aproximadamente. Y si se dan cuenta, la escala de anticuerpos que entró fue muy baja. Pero bueno, protege a tu cuerpo. Va a seguir una inactividad, le vamos a dar un poco más de vida a esa célula, se va a volver una célula B de memoria. ¿Para qué? Para que cuando se haga una exposición al antígeno, una exposición secundaria, si se dan cuenta, igual se va a activar, va a soltar anticuerpos y soltó mayor cantidad de anticuerpos y vemos la gráfica. Y esta respuesta secundaria se dio en menos de 10 días. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la memoria de esa célula fue muchísimo más rápido la reacción. Entonces, igual se va a dar la activación, va a entrar a una especie de descanso y se va a volver célula B de memoria. ¿Cuántos años quedamos? Aproximadamente por otros 10 años va a estar dentro de tu cuerpo y vas a ver cómo lidiar con exposiciones al mismo tipo de antígeno. Entonces, cada vez que se acerque un antígeno parecido al que ya vivió, esa célula de memoria va a tener mayor capacidad o va a ser muchísimo más rápido la respuesta. Ok, ahí está mi mapa para que le tome capturas de pantalla, como sea ahorita se los mando. En resumen es lo que acabamos de ver. Ya saben, mi letra hermosa para que no se olviden de mis pizarrones todos pintarrajeados y amontonados. Ahí no está todo, pero bueno, ahí a grandes rasgos, en la primera parte está lo que era la definición, cómo se forma, a partir de abajito viene la maduración, en amarillo les puse las 3 etapas, más a la derecha está lo de activación, ahí está lo de reconocimiento, activación, abajo en azul les puse los estadios, y por último, no me alcanzo en una sola hoja, ahí está lo de citoquinas y las otras 3 etapas que me faltaron de la diferenciación, ¿va? Términos nuevos que vimos en esta clase: CMHP, CML, LTH, MHC2, cadena M, cadena K y cadena L. ¿Ok? Esos son los términos que necesito que se agreguen al glosario, que son los que acabamos de ver.